Sale. Pues todavía no se ve la pantalla, ya se ve. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a dar inicio el día de hoy. La idea es que podamos revisar justamente estos escritos que hicieron como actividad, como tarea. Y pues básicamente vamos a tener una retroalimentación precisamente para pues ver algunas cosas de cómo se está entendiendo, vaya, y si es que se necesita como, pues aclarar algunas cuestiones que hayan escrito y tratar de entender la idea principal y que pues tenga sentido con lo que ya hemos estado revisando en las sesiones anteriores, ¿vale? Entonces, pues así como ahorita ya tengo los archivos en en una carpeta y les voy a ir compartiendo. Voy a poner el documento y pues lo vamos a leer. O sea, la persona que lo escribió lo va a leer y la cuestión va a estar así. Primero a alguno de nosotros, los instructores, les vamos a dar una retroalimentación y posteriormente, alguna de ustedes o alguno de ustedes también le va a dar una retroalimentación para ver si es que se entendió y tiene sentido, ¿no? En cuanto a lo que les digo que ya hemos estado viendo. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar con el primer documento. Permítanme y lo comparto por aquí. Digo, ahorita no están todas las personas que mandaron su tarea. Pero, pues vamos a empezar justo con quienes estén presentes. A ver, vamos a empezar. Aquí tengo Ulises, si estás. Ah, sí, aquí está, Uli. Uli, sí puedes destapar tu micrófono, ¿verdad? Sí, sí, a ver, es lo que estoy acomodando. Vale. A ver, sí, no se me escucha, ¿no? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Entonces, ya nada más déjame, te comparto aquí la pantalla de tu texto y empezamos. Vale, listo. Vale, déjamelo, le hago un zoom y pues yo creo que también va a ser importante que le vayan dando esa énfasis de cómo es que lo escribieron, ¿va? Entonces, por eso lo van a leer ustedes. Entonces, adelante, Va, Ulises. perfecto. Pues yo nuevamente seguí con la línea de los fósiles, extendiendo un poco el texto del martes. Una ventana hacia el pasado, ¿no? Decidí titular este pequeño texto así. Y bueno, los fósiles son los vestigios del pasado que nos cuentan la fascinante historia de la vida en la Tierra. Son como las páginas de un libro antiguo que nos revelan los capítulos más intrigantes de nuestro planeta. Estas huellas fosilizadas nos permiten viajar en el tiempo, desde los primeros organismos unicelulares hasta los majestuosos dinosaurios y más allá. La importancia de los fósiles radica en su capacidad para proporcionar evidencia tangible de la evolución y de la diversificación de las formas de vida a lo largo de millones de años. Cada fósil es una pieza del rompecabezas que nos ayuda a reconstruir el pasado y entender cómo ha cambiado los ecosistemas a lo largo del tiempo. Además de su valor científico, los fósiles también nos enseñan lecciones importantes sobre la fragilidad de la vida en la Tierra y la importancia de la conservación. Al estudiar el registro fósil, podemos comprender mejor cómo los cambios ambientales han afectado a las especies en el pasado, lo que nos brinda perspectivas valiosas para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros. En resumen, los fósiles son más que simples restos petrificados. Son ventanas al pasado que nos permiten aprender de la historia de nuestro planeta y nos inspiran a proteger y preservar la biodiversidad que aún nos rodea. Punto final. Excelente. Muchas gracias, Uli. Ok, pues bueno, para ir así como les comenté que vamos a estar haciendo la actividad, pues primeramente déjame comentarte que creo que hiciste bastante bien en justamente empezar con
sin tener como datos duros, ¿no? O sea, tus datos duros empiezan hasta el segundo párrafo. Entonces, básicamente en el intro, pues lo que tienes es como una explicación de lo que vas a estar abordando y lo planteas como una intriga, ¿no? Como algo, wow, a ver, es que esto está súper interesante, ¿no? Y dices cosas muy, muy atinadas como huellas fosilizadas, ¿no? O sea, básicamente estás hablando en general de lo que son los fósiles y, y pues generando una idea, una imagen mental, que eso es súper importante. De hecho, esto lo veo, el texto que hiciste, como un buen intro para un artículo de divulgación, ¿no? Entonces, obviamente habría que desarrollar tal vez un poquito más algunas cuestiones para que dé pues ahora sí que el largo de un artículo, porque Sí, normalmente suelen ser un poquito más largos, pero, o sea, yo creo que te digo, tienes un gran intro y particularmente siento que hay un poco en este tercer párrafo, creo que a lo mejor diste un poquito más de vueltas y que pudiste haber ido un poco más hacia otro punto o hacia el grano, porque ok, sí, como que en el tercer párrafo siento que se alenta un poco la narrativa, vaya, pero igualmente solo es cuestión como de acomodar algunas cosas y porque esto de brindar perspectivas valiosas, siento que es algo que has ido comentando en los tres párrafos, ¿no? O sea, no de la misma manera, pero sí como que ese es el punto, vaya. Entonces, nada ya, más como que te recomendaría que quizá no te enrolles tanto en eso y pues que puedas girar, ¿no? O sea, como ayer les decía que y les digo, no es que todo lo tengan que escribir como stand-up, pero sirve mucho que haya como estos puntos, estos cortes, no tan rápido, pero sí pues que se termine bien una idea, vaya, para que no se vuelva pesado. Entonces, eso es algo muy, muy importante te digo, si lo estás pensando para un artículo de divulgación, es muy importante, ¿no? Que no se vuelva pesado. Y si no, sí, pues igual yo sé que tú haces muchas infografías y pues igual en una infografía también habría que reducir obviamente la cantidad de texto y eso lo podrías transformar con imágenes y otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita ya más adelante vamos a ver esa claro. cuestión. Pero en general Ok, me gusta mucho. perfecto. Anoto tus observaciones, Dan. Gracias. Gracias a ti, Uli. Y para de los compañeros que van a dar retroalimentación a esta parte, este, vamos a tener por aquí a... ¿Quién está? Aquí está. Luis, ¿podrías darnos tu retroalimentación al texto de Ulises, por favor? Sí, gracias. Creo que lo acertaste en el tercer párrafo, como que al menos yo sentí que ya había dado lo importante y de repente bajó la intensidad, la recuperó ya cuando dijo en resumen. Ahora, si lo que entendí era también darle la entonación, estuvo plano durante todo momento, pero tocó varios conceptos ahí, eso que dices, fosilizadas, probablemente, depende cuál sea el público que haya dado, creo que se entiende de manera general, porque eso lo llevamos en la escuela. Rompecabezas, palabras que llaman la atención, eso yo creo que son muy acertados. Pero me gusta el resumen porque vuelve a recapitular lo que ya dijo en general. Ok, Ok, Luis, gracias. ok, entonces podríamos decir que sí se entiende, ¿no? O sea, ¿hay alguien que no haya entendido hacia dónde iba Ulises? O digo, porque no todos y todas somos expertos, ¿no? En esta área de los fósiles. Entonces, creo que en general queda muy bien, muy claro. Pero si hay alguien que no haya entendido, justamente, pues estaría bien tomar esa retroalimentación. En caso de que no, pues no hay problema. Pues depende del público porque, por ejemplo, organismos unicelulares para algunas personas sería, o sea, cero comprensión. Ok, Y tiene otra palabra que vi, diversificación. Igual esa, pregúntale a un odontólogo y no sabe de qué estás hablando. ok, ok.
Sí, para tu público al quien quieres dirigir esto, Uli, o en quien pensaste, ¿es el mismo que has estado trabajando? Sí, sí, sí. Mi público ahora sí de tanto el día martes aquí sigue siendo jóvenes, entre 15 25 años. No, Ok. pues mi pasante no te entiende eso tampoco. Sí, igual y habría que, como les digo, cuando metemos palabras nuevas que a lo mejor son muy especializadas, digo, y muy especializadas porque igual, ¿no? Esto depende de quién lo esté viendo, pues va a decir que sí o no. A lo mejor desarrollar un poco, porque también lo que puede jugarnos en contra es que, bueno, ya dije diversificación y de repente me echo medio párrafo explicando o desarrollando qué es la diversificación, ¿no? Entonces, a lo mejor algo justo como muy puntual para enlazarlo a que sea más comprensible puede ayudar, ¿no? Pero sí, igualmente también es importante algo que mencionaba Alma la otra vez, es que las personas tenemos un valor, no sabemos los conceptos de muchas cosas que no entran dentro de nuestro expertise o porque no lo estudiamos, pero sí hay algo relacionado que sabemos que va por ahí, ¿no? Entonces, igual también acuérdense que no siempre podemos, dar por hecho que las personas que no estudiaron no saben nada, ¿no? Porque justamente va a haber personas que sí sepan, que tengan un, este, un valor intrínseco del concepto, vaya, pero no justo teórico, ¿no? O técnico, como pues, lo tenemos al estudiar. Pero sí, Sí, sí. Quizá poner diversidad, ¿no? En vez de diversificación. Exacto. ándale, ándale, eso Ok, podría ayudar mucho. perfecto. Muchas gracias, Liliana. Sale, ahí está. Y bueno, ya aquí Alma te puso en el chat esta parte de retroalimentación de su parte. Y pues entonces, con esto terminamos con el texto de Ulises. Muchas gracias, Ulises. Vamos con el siguiente. A ver. Liliana, el tuyo es el de desgaste dental, ¿verdad? Sí, Creo que sí. Ok, vale. Vamos con este. De la misma manera, adelante, te cedo la palabra, Liliana. ok. ¿Tus dientes ya no son tan lindos como antes y no entiendes qué pasa? Aquí te explico. Los dientes están conformados por varios tejidos. En la parte que vemos, la corona del diente, es la parte más interna es la pulpa o nervio dental. Está cubierta por la dentina y el esmalte. Aunque el esmalte es muy duro, se deteriora con el tiempo. Puedes detectar el desgaste si ves que está cambiando la forma de tus dientes o cuando percibes un color de tono oscuro debido a que el esmalte se ha vuelto más delgado, por lo que se trasluce la dentina, que es más amarilla. El desgaste dental es frecuente en personas que rechinan o aprietan los dientes, causando dificultades para masticar, sensibilidad dental y problemas de estética en la sonrisa, porque los dientes son tan cortos que no se ven al sonreír o se notan unos bordes irregulares de aspecto mordido, dando una imagen de envejecimiento. Pero no solo es estético. Cuando tus dientes pierden altura, afectan a la articulación temporomandibular, que es la bisagra que permite que el movimiento de la masticación. Por eso, si notas estos cambios, no esperes a que sea grave y acude con tu odontólogo de confianza. Muchas gracias, Liliana. Yo nada más me estaba sintiendo los dientes con la lengua mientras estabas hablando. Sí, tocas temas muy importantes. Alma, adelante, dale la retroalimentación a Liliana, por favor. Ok, en general me agrada la estructura, sobre todo el final. Hay que tener en cuenta que si nosotros queremos hacer que nuestro público sea activo, siempre tenemos que cerrar con un llamado a la acción, que es justamente lo que nos hace que nuestro público como que empiece a soltar como esta parte reflexiva o la parte de que quiera hacer algo al respecto. Entonces el cierre me parece bastante bien. Ahí lo único, por ejemplo, es lo de la dentina.
O sea, no queda muy específico qué es la dentina, o sea, me suena así como tú lo describes, a que es parte de mi diente, pero no me imagino exactamente qué es. El esmalte sí me imagino porque dices que cuando se deteriora, después mis dientes se ponen amarillos, entonces es como, ah, ok, será la parte externa, pero la dentina queda como ahí medio perdida, entonces podrías hacer uso de, no sé, una oración o menos como para explicar en dónde está o qué es, como para que nos quede más claro en dónde se encuentra. Y pues ya saber a qué nos referimos exactamente. De ahí en fuera, pues también me parece bien cuando, por ejemplo, pones esto de la bisagra, utilizas un sinónimo, una analogía que también todos conocemos y entonces, como decía Dan, ¿no? O sea, ibas leyéndolo y uno como que se ponía a pensar en sus dientes y cuando tú dijiste lo de la bisagra, yo me puse a imaginar como justamente los huesos de la mandíbula y yo, ah, pues sí, ¿no? Ah, o sea, ajá. Entonces, en general me parece bastante bien el uso de las palabras, la estructura que le diste, solamente eso de ese concepto que está ahí pero no quedó bastante claro y el llamado a la acción también me parece bastante bien. Ok. Ahí, por ejemplo, lo único que faltaría es un título. Ujú. Sí, es que pues le iba a poner, bueno, estaba un poco indecisa al respecto, pero y ya era tarde para la tarea y mis juntas, pero sí, no sé, algo referente a, pues al bruxismo, al rechinado de los dientes, ¿no? Ujú. Rechinar Ok. rechinar los dientes acelera, acelera el deterioro de mis dientes o algo así que diera terror, ¿no? Ok, Sí, por ejemplo, justo. esa es la idea base, de ahí puedes tomar como, teniendo esa idea base que tienes, puedes ir jugando con los títulos para que no sea tan, para que no se vea tan disociado, ¿no? Porque el texto lo tienes bastante divulgativo, pero si pones un título de esa índole, como que ya perdiste a la mitad de tu público solo por el título. Entonces, como en el ejemplo pasado de Uli, tenía un título bastante corto, pero como que te daba una pequeña visión de lo que iba a salir en su texto. Entonces, en este caso, sí está bien esto de si rechinas tus dientes, aceleras un proceso de, ay, no me acuerdo qué dijiste de, No, rechinar los dientes acelera el desgaste. No, no sé, suena mal, pero sí, algo así por el estilo. O ahora jugar justamente con ese título, ver qué juego de palabras puedes ocupar para que lo otra que, vez bueno, sea no, parte. la pregunta, la pregunta que está al inicio, como título. Los dientes ya no son tan lindos como antes, ¿sí no entiendes qué pasa? No lo sé, es un título muy largo. O sea, no está mal, Ujú. pero siento que Ah, es muy buen inicio. bueno, pero sí podría ser también una pregunta, aunque más corta, ¿no? Sí, 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 sin problema. Pues Pero sí, así está bastante bien porque atrapas al público, nada más, recordemos que si es como para un escrito, hay que tratar de ponerle un título y si no le hicimos este ejercicio, hacerlo más adelante, para, sí, ¿no? O sea, como para irle dando más cuerpo a nuestros productos. Pero en general bastante bien. ok, sí, es que sí quería describir, de hecho la versión original sí había descrito que era la dentina, bueno, un poquito, pero como se me acabaron las 200 palabras, por eso lo quité, pero sí, también tenía esa duda de si dejarlo o quitarlo. Gracias. De nada. Nada más por último, chicos, recuerden que si tenemos como justamente una cantidad de palabras específicas, hay que desarrollar las ideas y recuerden que siempre podemos jugar con la densidad conceptual. De acuerdo a nuestro tema o a nuestra idea, podemos saber si podemos incluir como más de un concepto y cómo desarrollarlo y si es muy necesario. Si no es tan necesario, recuerden que lo podemos retirar como para que un tema quede bastante bien sin tener que meter otros conceptos que no nos va a dar chance de desarrollarlos. O si es muy importante, entonces ver la manera de cómo lo podemos acomodar justamente para no pasarnos de esas palabras, que eso es muy común cuando escribimos un artículo, pero si ustedes hacen productos de divulgación, digamos, como más libres en cuanto a la estructura, al diseño, a la cantidad de palabras, pues bueno, ahí ya pueden ir jugando también un poquito más.
Va que va. Frida, ¿nos puedes dar retroalimentación del texto de Liliana, por favor? Sí, ¿me escucha? Sí. Ok, bueno, la verdad yo sí entendí muy bien. Lo único que a lo mejor, no sé, creo que no quedó tan bien explicado es el primer párrafo, la parte interna, que es la pulpa o nervio dental, no sé. Ahí digo, o sea, sí me quedó claro a mí, pero no sé si alguna otra persona a lo mejor eso no sé, de nervio dental, como que a lo mejor le vaya a brincar ahí sí, a brincar. Y igual cubierta por la dentina y el esmalte, o sea, el esmalte, bueno, sí sabemos muchas personas que es, pero la dentina igual como que queda un poquito ahí al aire, como que a lo mejor faltaría un poco explicar qué es esa parte. Y por otro lado, yo creo que está bien, igual en la última parte, la parte de la bisagra entendí muy bien y que, bueno, de este problema no solamente es estético, que puede afectar a otras, a otras estructuras de los dientes. Entonces, yo la verdad lo entendí bien, creo que quedó bien entendido, solamente la primera parte. Ok. Gracias, Frida. Y ya nada más para terminar, yo les voy a recomendar que, digo, en esta ocasión fue la indicación, era un número muy limitado de palabras, pero traten de que no empiecen a meter luego datos muy duros, o sea, porque a veces eso nos puede jugar en contra, ¿no? O sea, aquí en esta parte de que los dientes están conformados por varios tejidos, uy. Ahí ya es como, híjole, ¿qué son estos tejidos, no? Y toda esta parte de la corona, etcétera, etcétera. Digo, no está mal, y como les repito, pues en esta ocasión el formato era así, pero si tienen un poco más de libertad de más palabras, etcétera, a lo mejor como lo que le dije a Uli, ¿no? A mí me gustó mucho que el primer párrafo de Ulises no habló nada así como dato duro, ¿no? Fue hasta el segundo. Entonces, igual también tratar de hacer eso, y más si también quieren escribir artículos de divulgación, eso es cero recomendable, ¿no? De que empiecen con datos, porque pues ahí se pierde luego, ¿no? Pero en general, muy bien. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Vamos ahora con el texto de Frida de una vez, ya que ella está por aquí hablando. El tuyo es el de opioides, ¿verdad? Sí, Vale. Estamos. Va que va. Entonces, igualmente, misma ujú, dinámica. Adelante, Frida. ok. Actualmente hemos escuchado mucho acerca del fentanilo. En las noticias dicen que es una droga sumamente adictiva, que causa muchos problemas de salud y no es mentira. Sin embargo, ¿sabías que el fentanilo pertenece a un grupo de medicamentos llamados opioides? Dentro de los opioides se encuentran el fentanilo, la metadona, la morfina, la loperamida, entre otros, entre otros. Los opioides son medicamentos que se utilizan para el tratamiento del dolor. Cuando una persona tiene una cirugía y necesita ser anestesiado, se le aplica fentanilo. Esto por un médico especialista. El fentanilo ahí me faltó, debe aplicarlo únicamente el médico anestesiólogo. Ningún otro médico está capacitado para aplicarte este medicamento. Entonces, ¿por qué las personas en cirugía no se vuelven adictos al fentanilo? La respuesta está en la cantidad de medicamento administrada y en el hecho de que la persona necesita el medicamento para no sentir dolor durante la cirugía. Sin embargo, si el fentanilo lo utiliza una persona sana que no lo necesita, este alterará la realidad de la persona, haciéndolo adicto a esa sensación en una sola toma. Recuerda que los medicamentos están para ayudar a las personas y que la diferencia entre un medicamento y una droga radica en, uno, la cantidad utilizada y dos, utilizarla con fines medicinales o recreativos. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bruce, adelante, dale retroalimentación a Frida, por favor. Sí, bueno, yo empezaría con el título, porque, o sea, el hecho de que pongan como una palabra, a Ujú, veces no ayuda como a captar tanto la atención de alguien
que quiera como leerlo o así, ¿no? Eso es algo que por lo regular uno tiene que, pues, usar algún tipo de frase gancho, algún tipo de forma, que realmente el tema, pues, últimamente es interesante, sobre todo en algunos temas cuando uno simplemente menciona de la palabra drogas, luego a veces hay gente que nada más por eso y por la curiosidad y el morbo, pues se acerca para ver qué más, ¿no? Entonces, creo que habría mucha parte para explotar, ¿no? O hasta no sé, hasta por qué los medicamentos pueden convertirse en una droga o por algo por ahí, ¿no? Algo podría ir. Y sobre todo también esta cuestión del fentanilo. Si no me equivoco, creo que en Estados Unidos hay un problema grave ahorita con todo esto. Sí, no está la crisis de los opioides en Estados Unidos. Bueno, Ajá, también ya aquí, ya entró, bueno, este es otro sí. tema. Ya entró muy fuerte el fentanilo en el país, pero sí. Sí, exactamente. Entonces, pues es un tema que pues al final del día mucha Ujú. gente, pues actualmente, Sí, ándale, bueno, aquí Dan también comenta que en Baja, tengo entendido sí. que en el norte está también ya poniéndose muy fuerte, ¿no? Entonces a lo mejor por ahí podrías como ocuparlo como el gancho o hasta, ¿sabes por qué el Ujú. fentanilo te hace adicto? O no sé, algo por eso, ¿no? Ok. Para que Ujú. te capte la atención y pues te dé ganas como que Ujú. leerlo, ¿no? Leerlo. De ahí en adelante algo que no sé si a lo mejor por cómo lo escuché o también de repente como que la forma o al momento de expresarlo a veces parece como que estás regañando, no sé si es por la forma en la que se leyó o así, pero a veces parece Ok. como que se está regañando a alguien, ¿no? Entonces habrá gente que a lo mejor ponga, o he oído gente que lo dice, es que en vez de que me estés como dando o enseñando algo, siento que me estás regañando Ok. y más me espanto, ¿no? A lo mejor y esa parte. De ahí en adelante creo que la mayoría de las palabras fueron bien usadas, no usaste Ujú. tanta terminología que fuera reburujada o algo que no puedan Sí. entenderse de manera general, ¿no? De Me hecho, costó mucho utilizar medicamento en lugar de fármaco. ajá, que de hecho Estoy eso es muy algo bueno. acostumbrada a utilizar fármacos, entonces sí. Sí, porque mucha gente, pues al final de cuentas sabemos que lo propio es Sí. decir fármaco, pero mucha gente no lo ve o a veces pues, no sabe, ¿no? Que el medicamento y el Ujú. fármaco podrían ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ese lado me gustó como no metiste un lenguaje tan complicado o al final de cuentas tantos tecnicismos más que nada, ¿no? Ok. Pues al final del día, la parte final, que es esta parte de recuerda que los medicamentos están para ayudarte, creo que también sirve muy bien como para que pues quede como clara la enseñanza que tratabas de dar, Ujú. ¿no? Que el hecho de pues la diferencia entre esta parte del fentanilo, ¿no? Sí, De manera general, bueno, no creo me que esos entiendo serían por medicina. Sí. los comentarios que te haría. Creo que me Los gustó. Bueno, nada más por conocimientos. eso que parecía que nos estaba regañando, Pero Perdón, sí, no, no te ya vi preocupes. forma de hablar. Ok. Sí, sí, no, está bien. Ok, la Vale. voy a tratar de cambiar porque sí. Sí, o a veces uno lo que puede hacer es como las entonaciones. Luego a veces cuando uno habla y quiere hasta Ujú. hacerle énfasis a alguno, puede cambiar como la entonación o darlo más suavecito. Esa parte ya es como la parte del laboratorio y etc., ¿no? Pero Sí. a veces hasta algunas partes, por ejemplo, si quisieras, no sé, resaltar la de inicio de, ¿sabías que el fentanilo pertenece a un grupo de medicamentos llamados opioides? O sea, algunas de esas cosas Ujú. puedes aumentar y bajar y jugar con la tonalidad sobre todo para hacerle énfasis a algo y eso ayuda mucho hasta en los videos o cuando se habla, ¿no? El hacer ese juego de tonalidades para que al final le cuentas, y a veces hasta, pues por ahí comentan que te ayuda a despertar porque cuando es como un tono de voz como muy, Plano. baja, muy plano, pues mucha gente es como Ujú. que, ay, o sea, ahorita pues venía con ese tono, pero en otros tonos luego a veces como que, está muy plano y ya hasta me puse a divagar, Ajá. ¿no? Entonces, ese subidas y bajadas recomiendan mucho hasta en los mismos videos que se hacen este, en YouTube o En al YouTube. final de Ok. cuentas en TikTok, en donde lo quieran acomodar, pero de manera general se me hizo muy bien tu texto, ¿vale? Muchas gracias. Sí, Dana, Gracias. Andy, adelante, por favor, puedes darnos retroalimentación del texto de Frida. Creo que con lo que coincido es en respecto al título, de que no solamente sea una palabra, porque puede ser de, no quiero saber de Ujú. opioides, pero si me dices, no sé, algo sobre drogadicción o que yo pueda estar cayendo en una drogadicción, pues sí me va a interesar, porque me va a preocupar o voy a querer saber el chisme de lo que está pasando, ¿no? Sí. Em, en cuanto lo demás, solamente
a lo mejor en algunas palabras, como fentanilo, no sé si se puedan cambiar. Siento que ya son un poco más técnicas, pero de ahí en fuera creo que el texto se da a entender muy bien. Eh, Creo que tiene el objetivo que estás tratando de dar, ¿no? Al final de cuentas. Esa sería mi retroalimentación. Muchas gracias. Gracias. Sí, y bueno, aquí en este caso particular, creo que es necesario usar fentanilo, ¿no? Porque pues es el nombre de y creo que es sobre lo que va girando esto, ¿no? En general. Y nada, igual, Ujú, obviamente, cuidar la cuestión de los acentos y como comas. De hecho, justamente tú te ujú. trabaste un poquito ahí porque pues Sí, no, me como faltaron. que hacían falta unas comas, unas Ujú, pausas. Entonces, y digo, hacer este ejercicio de que leas tu texto, pues es súper importante, ¿no? ujú. Pero en general, muy bien. Muchas gracias, Frida. Gracias. Continuamos con Andy. Andy, voy a poner tu texto. Déjame, el Sí, tuyo lo claro. mandaste por Drive. Aquí está. Sí. Y a ver, nada más déjame, lo hago aquí más grande. Listo. Adelante, Andy. Ok. Hablemos de las musarañas. ¿Te imaginas a un animalito tan pequeño y que siempre lo terminan confundiendo con un ratón? Así es, estoy hablando de las musarañas, que no son que son un grupo muy poco conocido. La apariencia que tienen hace que siempre lo confundan con ratones. Pero quien realmente son sus primos son los erizos y los topos, con quienes comparten el gusto por comer insectos. En México, las musarañas son el cuarto grupo más diverso de los mamíferos terrestres, quedando detrás de los murciélagos, roedores, que aquí sí van los ratones, y los carnívoros. La característica más peculiar de ellos es su tamaño, ya que son muy pequeños. Tienen ojos diminutos, hocico largo y delgado y un pelaje denso. Algo muy curioso de ellos es que su apetito es voraz, así como cualquier protagonista de shonen en los animes, convirtiéndose en controladores naturales de poblaciones de insectos y otros invertebrados. Ok, muchas gracias, Andy. Fíjate, me gusta mucho el tono, me lo estoy imaginando como un video, o sea, esto bien creo que quedaría como el guión de algún video, corto, y precisamente el empezar a poner preguntas e ir describiendo, ¿no? O sea, porque creo que, bueno, uno como biólogo conoce que son las musarañas, pero que creo que no son tan comunes, ¿no? En general, dependiendo de la zona donde se viva, etcétera, etcétera, pero creo que hablas como de una manera formal, pero sin que suene formal. O sea, sí, sí me dio pues esa aura, ¿no? Y yo creo que nada más habría que, como me lo estaba imaginando como un video, las cosas que están entre paréntesis, me las imagino como que justamente el video cambie de color, ¿no? O sea, lo común es que se ponga en blanco y negro cuando dices algo que no tiene que ver directamente, pero quieres añadirlo, ¿no? Pero cuando se trata de algo escrito, o sea, por ejemplo, si esto fuera como una notita o algo así, algo corto. No recomiendo tanto poner cosas entre paréntesis. Creo que lo mejor es usar las comas o algún otro recurso, pero no tanto entre paréntesis. Fuera de eso, me gustó mucho. O sea, está muy bueno, muy al punto, la verdad. Muchas gracias. La verdad es que creo que me cuesta bastante. Creo que los compañeros han sido muy atinados a más como un artículo de divulgación, como el de Uli, y creo que a mí es lo que más me cuesta, como hacerlos más dirigidos a esa parte escrita. Y creo que soy más de estos guiones para videos, no sé. Siento Sí. que es como el rumbo que siempre le doy, pero muchas gracias por la observación. Y está muy bien, y está muy bien si justo si ese es lo que más, con lo que más te sientes cómoda, yo creo que está súper bien. Bueno, ya una cosa aquí, obviamente el público a quien tú te vas a dirigir debe de saber qué es esto. Yo no tengo idea Sí. de qué sea esto. Entonces, pero bueno, fuera de eso, creo que muy bien. Alma, adelante, ¿quieres comentar algo? Rápidamente, ¿cuál es la intención
de conocer sobre las musarañas. O sea, yo te lo digo porque yo, o sea, te sigo y sé más o menos cuál es tu línea de trabajo, por eso te pregunto, ¿cuál es la intención de hablar de musarañas? ¿Solo conocerlas o Ah, cuidarlas? um, conocerlas y cuidarlas. Bueno, actualmente la línea que estoy agarrando es justamente musarañas para la maestría. Entonces, ahorita estoy como muy sumergida en el rumbo de las musarañas, muy aparte de las demás cosas que subo. Y justamente una cosa con la que he hablado con el doctor con el que estoy es sobre el poco conocimiento de las musarañas, incluso también de la que la voltean a ver, los mismos biólogos, ¿no? O sea, los pocos musarañólogos que hay en el país. Entonces, mi objetivo era de una, dar a conocer a las musarañas y dos, si se puede, una vez dando a conocer esto, poder cuidarlas. Bueno, ya sería como en otro texto o párrafo. Ok, es que siento que ahí, o sea, sí me agrada el texto en general, o lo que te acaba de comentar Dan, pero siento que en esa parte me dejaste a medias. Ok. En el último párrafo hablas de las características más peculiares y de repente, de una u otra manera, como que se ve muy chiquito, muy minimizado, como la importancia que tienen estos animales. Por eso te decía, o sea, ¿cuál es el objetivo del texto? Dar a conocer qué son las musarañas o hablar de cómo son y también de su importancia. Porque siento que justamente en el último párrafo Ujú. dejaste a medias una idea y como que te quedas así de, nada más para eso sirven, o sea, para eso las tengo que conocer. Suena feo, pero así se ve, ¿no? Ok. Entonces, yo te sugiero que si justamente piensas en esto como para seguirlo desarrollando más y más y tener pues más contenido sobre musarañas, pues que lo Ujú. puedas dividir bien para que no se quede con esa idea a medias, porque como que siento que no es un buen cierre como un llamado a la acción, pero tampoco, o sea, me deja como en el sentido de que sí es sí es la única importancia que tiene, pero no Ujú. entiendo para qué o por qué me sirve a mí como humano. No sé si me estoy dando a entender. Solo siento que lo puedes desarrollar muchísimo mejor el final, o sea, cerrarlo bien si es una cuestión del conocimiento, como para que dejes abierta la pregunta de ¿conoce más de estos animales? O no sé, ya después hablamos de Link su para parte importancia. 2. Ajá, literalmente. O sea, Ok. algo que abra como esa duda. Ajá. Sí, darle un mejor cierre, ¿no? Para poder saber el contexto de por qué el video, ¿no? Así es. O Ok. porque, o sea, porque aquí dices que se alimentan de insectos y después dices controladores naturales de poblaciones de insectos, pero lo dejas como tan al aire o como tan libre que no lo relacionas tan rápido, ¿no? Es como, pues sí, a Ujú. mí de qué me sirve que se coman insectos o de que sean controladores naturales. Ajá, entonces siento que puedes tomar muchísimo más de esta parte o desarrollar muchísimo mejor y dar un mejor cierre al por qué es importante conocer las musarañas, por ejemplo. Ok, muchas gracias, Alma. Muy bien. Liliana, ¿nos puedes dar retroalimentación sobre el texto de Andy, por favor? Ay, perdón. No podía prender Sí. mi micrófono. Pues suena un poquito cacofónico cuando dices grupo y luego abajo otra vez grupo, pero pues arriba dices animalitos y bueno, la verdad no sé si hubiera otra forma de redactarlo, ¿no? En donde dice las musarañas son un grupo poco conocido y luego abajo dices otra vez las musarañas son el cuarto grupo, como que para mí me suena un poco repetitivo, ¿no? Pero pues no sé, em, como yo no sé nada de animales, no te podría decir que otra palabra quedaría ahí como pero quizá algún sinónimo, ¿no? Este, ¿qué más? Quizá algo en la puntuación, como que cuando lo estabas leyendo en algún lado te atoraste, pero no me acuerdo dónde.
Mm, y pues en general yo creo que está muy padre porque, bueno, yo tampoco sabía que existían, pensaba que, o sea, sí había escuchado musaraña, pero nunca me había preguntado qué era eso, ¿no? En sí. Entonces sí pues me dejó así, pero lo mismo, o sea, como que me quedé así como que, pero pues no, como que no lo terminas, ¿no? No sé si ya habías llegado a las 200 palabras o todavía tenías algún espacio, pero también da la sensación de que está un poquito inconcluso y nada Ok, más. bueno, muchas gracias. Tocará checar eso de no ser tan redundante, no ser tan, ay, ¿cómo se dice? Ajá, Repetitiva, poner dos redundante. palabras, ajá, redundante. Pues sí, a lo mejor nada más dejar, hablando de las musarañas, son muy poco conocidas y ya no Ok. pones grupo, ¿no? Ujú. Muchas gracias por sus Eh, observaciones. Economía de palabras también, eso ayuda mucho. Y acuérdense, digo, lo menciono por esto que dijo Liliana ahorita, el punto de que se estén dando retroalimentación también entre ustedes es porque no son de la misma área y está bien que no sepas de animales, porque justo si Andy hizo bien el trabajo de divulgación, pues te va a quedar claro, ¿no? Y al parecer, por lo que dijiste, sí, sí quedó claro. Entonces, muy bien y muchas gracias, Andy. Perdón, un Vamos, comentario. sí, Nada más para decirles que recuerden que si en este caso nosotros tenemos una cantidad limitada de palabras, hay que reestructurar súper bien nuestro texto para justo no ocupar un espacio valioso para dar información y pues evitemos el repetir esas palabras. O sea, podemos reestructurarlo justamente para ahorrarnos esas partes y mejor darle más importancia o peso a la información. Entonces, nada más eso. ok, muy bien, gracias, Alma. Vamos, contigo, Luis. Déjame compartir aquí la pantalla. Ok. Eh, Y sí, aquí listo. olvidé completamente lo del título, pero yo le pondría, en vez de eso que puse formal, porque realmente está dirigido a un público infantil, yo le pondría El poderoso doctor Trans contra los temibles agentes Pato. Y me Ok, basé principalmente en, en cómo hace la narrativa el actor Mario Iván Martínez, que más que dirigirse directamente al público, habla hacia él mismo para dejarle la curiosidad a los niños de, de llamarlos. No es que no les ponga la atención, pero sí de, está hablando él, algo me está diciendo. Entonces, más o menos va así la idea. ok, A veces cuando miro al cielo y veo las nubes, recuerdo cuando era niño y en ellas podía imaginar diferentes figuras y formar una historia alrededor de ellas. También recuerdo que podía ser un superhéroe, que tenía la habilidad de volar en medio de ellas y recorrer el mundo entero para defender de todos aquellos malvados que nos hacen daño. Ahora me doy cuenta de que realmente la mayoría de nosotros tenía esos superpoderes, que los llevábamos dentro de nuestro cuerpo. Esos superpoderes nos protegían de miles de millones de bichos malvados, capaces de atacarnos y eliminarnos. Sin embargo, también ahora que había, también entiendo ahora que había niños que no tenían esos superpoderes y cayeron en las malvadas garras de los agentes patógenos. Por eso es indispensable que todos los niños y niñas de este mundo vayan con el gran maestro detector de superpoderes, llamado Doctor Pediatra, para que él te pueda decir qué hacer en caso de que tengas un déficit y quieras recuperar tus superpoderes y poder volar juntos en todo el planeta. ok, muchas gracias, Luis. Alma, adelante, dale retroalimentación, por favor. Pues te felicito muchísimo. Hiciste uso del storytelling y justamente esta es una parte que tenemos que empezar a explorar, les digo, salir de esa zona de confort. A veces creemos que hablar con niños es más fácil, pero en Es lo realidad más los niños difícil. son un público muy complicado, muy difícil y no tienen filtros.
Entonces, me parece bastante bien la manera en la que desarrollaste la historia. Por ejemplo, al final, en caso de que tengas un déficit, ahí podrías jugar con otra palabra, por ejemplo, porque como Ok, que cambia mucho del contexto que ya estabas manejando antes. ok. O sea, como que resalta un poco extraño, pero, o sea, a mí me queda claro porque ya lo tengo entendido, ¿no? Pero probablemente un niño le salte mucho el que suena muy distinto a cómo llevas la historia. También, en este caso, hay una parte en la que ahora me doy cuenta de que la mayoría de nosotros tienen esos superpoderes. Ah, sin embargo, ahora entiendo que hay niños que no tienen esos superpoderes. Ahí, por ejemplo, en la historia, si todavía tienes palabras, hubiera puesto tal vez por qué no tienen esos superpoderes. Porque si Ok. no suena así suena un poco dramático o drástico el hecho de saber si yo soy un niño con superpoderes o no lo soy. Entonces como que no me transmite calma, me transmite esa parte como la ansiedad de yo seré especial o no seré especial. Entonces, esa parte tal vez la reestructuraría un poco para saber por qué unos sí o por qué unos no, pero sin que se note que es algo como malo el no tenerlos, sino más bien que es algo que es un reto, ¿no? Como para que tú puedas ser también un superhéroe como los demás. Ajá, Ok. como para no dejar ese sentimiento como de repente ahí medio extraño. Y de ahí en fuera, me parece bien el uso de ¿cómo se llama? De los personajes que creaste, la historia, o sea, sí, me gusta mucho. Muchas felicidades. Gracias, Alma. Muy bien. A ver, ¿quién? Creo que Andy, ¿nos puedes dar retroalimentación del texto de Luis, por favor? Claro, bueno, y quiero también yo felicitarlo porque sí, realmente yo he trabajado con niños y sí es de lo más difícil. También he estado leyendo, bueno, pasaban por mi filtro varios textos para divulgación científica de niños, entonces los tenía que revisar y también era muy tedioso a veces tener que descartarlos porque eran difíciles de digerir, incluso siendo un adulto e incluso siendo del área de la ciencia. Y creo que tú lo aterrizaste muy bien. Sí, creo que en algunas palabras poderlas cambiar, por otras, un poco más fáciles de digerir, pero realmente me dejaste sin palabras. Me gustaron mucho los personajes y pues creo que lo igual coincido con Alma de solamente como hacer énfasis en por qué estos niños no tienen superpoderes o esta partecita. Y a lo mejor en la parte del título, incluso buscar otro un poco más corto del que habías mencionado, Ujú. porque incluso también los niños ya últimamente son muy de captar todo muy rápido. Entonces quizás esa parte también mejorarla. Y de ahí en fuera creo que eso es todo de mi parte. Ok. Gracias, Andy. Ok, muy bien. Pues sí, creo que ya no habría más que agregar estos comentarios que te hicieron, Luis. Muchas gracias y vamos a continuar, ¿vale? Entonces, si nos dimos cuenta, pues justo cada quien tiene una manera distinta en la que abordó las cosas y que empezó a redactar y a entrar en este pequeño ejercicio, ¿no? Es importante que ahorita esto que hicieron lo tengamos en cuenta estas observaciones, porque al final de aquí va a partir al producto que van a presentarnos, ¿ok? En el cierre de esto. Entonces, vayan pensando justamente aquí. Yo, por ejemplo, les decía, esto me suena a un artículo, esto me suena a un video. Piensen en qué formato, a qué formato llevarían esto que están haciendo, ¿ok? Ya lo van a poder ampliar, ya no nada más van a ser las 200 palabras, entonces van a poder jugar con esto. Ahorita justamente vamos a ver un poco más
cuáles formatos pueden ser, ¿va? Y Liliana, tú me habías dicho que si podías leer el de Francisco, pero mejor vamos a continuar porque, pues como no está Francisco, igual también es importante que él tenga la retroalimentación. De todas maneras, nosotros tres, Bruce, Alma y yo, le vamos a dar a quienes no entraron a la sesión retroalimentación de sus textos, ¿vale? Que en este caso creo que solo son Francisco y Emil. Ok. No, es Rafael. Ah, Rafael. Ok, sí es cierto. Bueno, está bien. Entonces continuamos con esto. Déjenme, les comparto nuevamente la pantalla. Les vamos a dar espacio, Dan, de 5 minutos o continuamos. Ah, no me había dado cuenta que ya pasamos una hora. Sí, sí, definitivamente como ya llevamos una hora aquí sentados, les damos 5 minutos a las 8, ¿qué? 31. Volvemos, por favor. Vale.
Bueno, ya vamos volviendo para reanudar. Uy. Y con esto, pues vamos a entrar a esta siguiente parte. La clase anterior abordamos un poco de otras técnicas u otros formatos en los que se puede hacer divulgación científica y que yo les comentaba, ¿no? Que justamente el stand-up científico, pues es un área que pues está relativamente poco explorada en Latinoamérica. En inglés, obviamente, hay mucho, pero igual es para que tengamos más ideas y nos podamos nutrir de otras cosas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto, que es la ciencia ciudadana, y para esto le cedo la palabra a Alma. Adelante, Alma. Gracias. Pues bueno, rápidamente recapitulando, estamos viendo justo la parte de herramientas de la divulgación, vimos esa parte del stand-up, vimos la parte del storytelling y vamos a hablar el día de hoy, si no me recuerdo, de otras 2 o 3 herramientas que nos van a permitir pues nosotros adquirir como más habilidades o ver de qué otras cosas nos podemos apoyar para hacer la divulgación o sí, ¿no? Para dar a entender mejor nuestro mensaje. Una de ellas es la ciencia ciudadana, que de hecho este tipo de ciencia es en las áreas en las que más se ha ocupado, justo es el área de la salud, el área de la astronomía y el área biológica, específicamente en la parte como de conservación. Entonces, pues creo que a algunos de ustedes les puede ayudar. Pero, ¿qué es, no? Básicamente. La ciencia ciudadana, pues, es la participación voluntaria de la sociedad en actividades científicas. Es muy importante entender nuevamente que para la ciencia ciudadana, así como para la divulgación, nuestro público siempre va a ser voluntario. Entonces se va a acercar porque es algo que le interesa. La que sigue, por favor. Entonces, la intención de la ciencia ciudadana es, 1, democratizar el conocimiento y 2, generar ciudadanos científicos. ¿A qué nos referimos con esto? Justamente que la sociedad se apropie culturalmente de esos saberes científicos. ¿Por qué? Porque justamente es una prioridad y es un valor intrínseco de la ciencia ciudadana el que el conocimiento sea equitativo y accesible para todos. Entonces, la ciencia ciudadana no se fija en si una persona tiene un perfil en específico. Tú puedes participar en estas actividades sin importar la escolaridad, género, edad, profesión, lo que te guste o no te guste. O sea, tú siendo lo que quieras ser o identificándote como tú te sientes bien, pues no va a importar nada de eso. Tú puedes ser un ciudadano científico y aportar a la ciencia desde diferentes proyectos o iniciativas. La que sigue, por favor. ¿Con qué nos va a ayudar la ciencia ciudadana? Pues básicamente va a ayudarnos a facilitar, 1, la participación, que siempre es muy importante. También nos va a ayudar a facilitar la toma de datos, porque queriendo o no, a veces la ciencia y los científicos no pueden abarcar todo lo que quisieran, ya sea por falta de recursos, de tiempo, de movilidad, de espacio, etcétera. Sabemos que a veces las cuestiones son muy limitadas, entonces esto también nos permite tomar muchísimos datos, además del análisis de los mismos, que esto ya es bastante. Y además, pues también va a facilitar a las personas el acceso a esa investigación. Nosotros como científicos tenemos esa labor de la retribución social. Entonces, en este caso, nos estamos separando del colonialismo extractivista del conocimiento. Y si nosotros pedimos a la ciudadanía que participe voluntariamente en nuestras actividades de ciencia ciudadana que nos ayudan a solventar nuestros proyectos o nuestras investigaciones, pues de nuestra parte está el acceso a ese conocimiento que se generó a través de la participación activa de todos esos ciudadanos. Y por último, nos va a ayudar justamente a facilitar la divulgación científica de ese estudio, que es lo que nos decía Bruce hace unas clases, que es para lo que necesitamos hacer ciencia, ¿no? Que ese conocimiento necesita ser compartido, que se necesita apropiar, que necesita ser identitario. Y entonces la ciencia ciudadana nos va a ayudar a todo esto. La que sigue, por favor. Y bueno, se preguntarán para qué nos sirve, ¿no? Básicamente nos va a permitir que las personas de distintos orígenes, también de distintos niveles o de vivencias, incluso de niveles de habilidades,
pues se puedan desarrollar y también participar en estos programas que van a estar recopilando información sobre el mundo que nos rodea. Recuerden que cada uno de nosotros también tiene distintos contextos y esto es muy importante al momento también de aplicar estas actividades de ciencia ciudadana. Y pues bueno, vamos a aumentar el conocimiento tanto de la sociedad como el conocimiento que nosotros vamos a generar para nuestras investigaciones. Y potencialmente, que es algo que espera la ciencia ciudadana, es cambiar el comportamiento, es decir, que la sociedad pues tenga este cambio dinámico. Siempre decimos todos que el cambio está en la educación y justamente para eso necesita entrar esta cuestión de la ciencia ciudadana. Entonces les comparto un paper que es muy bueno, que es El poder de la gente, y es justamente un review de cómo la ciencia ciudadana ha aportado a los programas de conservación. Todo esto con la finalidad nuevamente de la apropiación cultural del conocimiento científico, es decir, la democratización del conocimiento. Para esto nos va a ayudar la ciencia ciudadana. Si se preguntan cómo es que se han hecho estas cuestiones, pues bueno, por ejemplo, para quienes son biólogos seguramente conocerán esta aplicación, pero para quien no se las presento, es una aplicación justamente de ciencia ciudadana, que es una iniciativa a nivel internacional que se llama Naturalista. Imagínense Naturalista como Pokémon Go, pero de la vida real. Entonces, si un día nosotros vamos caminando y nos encontramos algún bicho, una planta, algo, un ser vivo que nos llame la atención y queramos saber qué es, pues nosotros vamos a tomarle una fotografía. No sé si alcanzan a ver mi celular, pero estas son fotografías que yo he tomado de animalitos, de plantas, de hongos. Entonces, las tomamos, las subimos a esta aplicación. Y lo que va a pasar es que dentro de la aplicación trabajan muchos curadores, muchos taxónomos, naturalistas que son especializados en identificar todos estos seres vivos, y a cambio de que tú subas las fotografías, pues tú vas a también tener acceso a la información de qué es el bicho que tú estás subiendo, y entonces pues bueno, puedes aprender un montón de cosas. Esa es una iniciativa. Otra iniciativa que se da a nivel mundial son muchas de la NASA para la investigación de la expansión de las manchas solares, y de hecho hay también otro, no me acuerdo cómo se llama, pero este proyecto también es mundial, utiliza una de las plataformas de la NASA, y entonces a través de estas observaciones astronómicas se pretenden hallar hallazgos geológicos en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, en México existe el programa de aves urbanas, que justamente es otro programa de ciencia ciudadana que es para el monitoreo de aves. ¿Por qué? Porque las aves también son muy importantes, entre muchos otros términos. Entonces, de que hay un montón. En la medicina también se utilizan mucho, solo que no suelen utilizar este término de ciencia ciudadana. Más bien lo que buscan son voluntarios para hacerles estudios, y entonces a través de esos estudios, pues bueno, las personas del área de medicina se encargan de analizarlos y sacan sus artículos, su investigación, y en algunas ocasiones regresan ese conocimiento. ¿De qué manera? Diciéndoles a las personas si sus estudios salieron bien o mal, ¿no? Pero es ciencia ciudadana, y de hecho, pues ahora se pretende darle otro enfoque en la medicina justamente para que las personas tomen más valor a esa participación, y que también las personas del área de medicina también valoren un poco más el hecho de que la participación está siendo voluntaria y que no están recibiendo nada a cambio. Entonces, cada uno de ustedes, dependiendo de lo que quiera hacer, si quiere hacer más allá de un producto, sino llevar a cabo proyectos un poco más, ¿cómo decirlo? Como más presenciales, más, duraderos, más largos, pues bueno, puede empezar a idear también esta parte de ciencia Que ciudadana. Y tengan no mayor recuerdo, incidencia, ¿no? ándale, que tenga mayor incidencia. Y no recuerdo si hay una tercera diapositiva. ¿Se las puse o no se las puse? Ah, sí, perfecto. Y bueno, para cerrar este punto de la ciencia ciudadana, que es bastante corto, pero que si lo quieren ahondar un poquito más, pueden escribirme sin problema. Hay un mapa que hizo un grupo de divulgación que se llama Divulgólogas, y este mapa es de ciencia ciudadana, y justamente lo que hacen es que este mapa es interactivo. Entonces cualquier persona que tenga un proyecto de ciencia ciudadana puede registrarse, puede subirlo, o cualquier persona puede entrar para ver qué proyecto le queda cerca y de qué manera puede aportar, puede apoyar. E incluso ustedes pues pueden analizar cada proyecto de ciencia ciudadana y ver cómo es que ustedes pueden pues aplicar uno en su localidad. Entonces los invito a que también chequen ese mapa si están interesados en esta cuestión, o que den de alta si ya tienen algún proyecto en específico de esto. Estaría súper bien pues seguir alimentando ese mapa.
Y pues creo que ahora sí es todo lo de ciencia ciudadana. No sé si tengan alguna duda al respecto. Y si no, pues continuamos con la ciencia recreativa, de la cual nos va a estar hablando Bruce. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de esta parte de la ciencia recreativa. Veo que ahí levantaron la manita, entonces no es pregunta. Y pues bueno, hay que entender que también esta parte de justamente para atraer a la gente, para algunos tiempos, bueno, muchas veces ayuda en esta parte de, por ejemplo, a lo mejor alguna feria de ciencia, alguna forma de poder capturar la atención, sobre todo en el momento en el que queremos buscar algunos tipos de experimentos o algunos tipos de cosas en donde podamos hacerla pues entretenida. ¿Por qué? Porque pues a veces o por ahí se tiene como la mala fama de a veces hasta que los científicos pues son personas con las que pues no se puede como que interactuar mucho o también que la parte de la ciencia pues es difícil de realizar, ¿no? Y a veces con algunos experimentos digamos que a veces está de carácter sencillo o entretenidos, pues al final de cuentas también podemos manejar esta parte de atraer a las personas, ¿no? También hay que recordar que mucha gente no nada más es de, bueno, me pongo pues hablo y pues al final de cuentas les doy un tema y pues la gente tiene que interesarse al 100%, ¿no? Muchas veces cuando haces algo entretenido, muestras algo, haces algún tipo de experimento en el que también ellos se vean involucrados sobre todo, pues al final del día ayuda más a captar la atención. Y justamente por ese lado va esta parte de lo que se conoce como ciencia recreativa. ¿Puedes darle al siguiente, Dan? Y, por ejemplo, ahí es donde viene la parte de empezar a realizar algunos tipos de actividades. Hay que recordar que al final del día muchas de estas cosas están enfocadas, por ejemplo, en esta parte de realizar algunos tipos de talleres. Al final de cuentas, a lo mejor o preparar algún tipo de experimento en el que podamos abordar. Por ejemplo, algo que nosotros hemos estado haciendo mucho, sobre todo en esta parte de las plantas de Bruce, pues es esta parte de involucrar a la gente en la creación, por ejemplo, de un huerto urbano, ¿no? Pero pues no nada más vemos en esta parte de crear el huerto urbano, sino también hacemos parte de divulgación enseñando, por ejemplo, estructura del suelo o al final del día también cómo está formada la planta, hablando de sus estructuras, para que la gente pues no nada más entienda de cómo cuidar una planta, cómo mantenerla, sino al mismo tiempo también pues conozca cómo es la estructura del suelo, qué es lo que requerimientos realmente que necesita una planta, cómo funciona su fisiología, funcionan sus órganos y ahí es donde pues estás involucrando a las personas. Muchas veces a partir de esto es bueno porque se pueden alcanzar algunos tipos de resultados en donde te das cuenta que la gente pues se empieza a interesar más por esos experimentos científicos, más por ese tipo de talleres, más por captar que a lo mejor pues cotidianamente creían a veces hasta imposible realizarlo, ¿no? También, por ejemplo, aquí en la UAP se genera una parte de puertas abiertas en donde actualmente también están empezando a generar ese tipo de actividades. Y hay que entender que en este tipo de actividades, pues siempre hay que hacerlas de un modo en donde pues las personas también participen, donde se vea o se fomente al final del día algún pequeño experimento en el que se puedan estar realizando. Y por ejemplo, nosotros pues aplicamos mucho esto de combinar esto de taller de huerto urbano, pero pues al mismo tiempo también meter toda esta parte en donde la gente pues conozca las estructuras, conozca cómo son sus funcionamientos y lo que puede servir. ¿Puedes darle a la siguiente? Otro experimento que al final de cuentas también ayuda mucho en esta parte, pues por ejemplo también es la parte de la extracción de ADN. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho hasta en clase o por ahí pueda levantar la mano y contarnos si alguna vez ha hecho este experimento de hacer la parte de extracción de ADN, que creo que es uno de los más comunes. Andy dice que sí. Si alguna vez, ¿por qué pongo como de ejemplo este experimento? Porque curiosamente es una de las cosas que a veces creemos como que muy difíciles de ver o al final del día muy alejadas a conocer, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, todo el mundo sabe y conoce por ahí que existe el ADN porque lo ha escuchado en películas, porque lo ha escuchado en diferentes lados, pero pues muchas veces para mucha gente el verlo, el conocerlo, pues es al final de cuentas algo que pues dicen, no, pues es algo pequeñito que está en el cuerpo o es algo pequeñito que está en todo el mundo pero nunca nadie lo ha visto, nunca nadie lo conoce, y pues al final de cuentas, esta parte de la extracción de ADN que podemos hacerlo con algunas
pues al final de cuentas con algunas pequeñas cosas que podemos tener hasta en la cocina, pero es un experimento muy bueno para que al final del día la gente también empiece a relacionarse en este tipo de actividades. Y muchas veces, de hecho, quien hace como esto para de la extracción de ADN, terminas llevándote en una botellita todo el montón de ADN que obtuviste de la fresa, de la banana o de la fruta con la que se realice, ¿no? Pero pues es interesante, ¿por qué? Porque al momento de poderlo realizar, pues puedes explicar diferentes cosas o al final del día involucrar a la gente. Luego hay veces, por ejemplo, en talleres o en lugares, laboratorios, ¿no? De biología molecular, que pues al final del día la mayoría de la gente lo ve como algo alejado, ¿no? Pero pues también te sirve al final del día para que la gente conozca ciertas actividades que pueden terminar realizando y pues que la ciencia realmente no es al final del día tan compleja como suele tener esa fama, ¿no? O al final del día algo que pues es inalcanzable y que nadie puede realizar nunca, ¿no? Más que tenga un gran laboratorio o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de talleres y hacerlo recreativo, involucrar a la gente, pues es parte de lo que involucra esto de la ciencia recreativa. ¿Puedes darle la siguiente, por favor, Dan? Igual no sé si tengan dudas antes de ver lo de su proyecto final. Quisiera ahí hacer un comentario, Ujú. Bruce. Esto de la ciencia recreativa, al menos acá en la Ciudad de México tiene suficientes años y se difundió desde los 2000, iniciando con el famoso Sin Niños y después empezó a ser a todas las universidades. Y fue bien interesante porque no solamente iba dirigido a la comunidad en general, que por primera vez entraba a los laboratorios y quedó sorprendida, llegaban miles y miles, y como dijeron hace un rato, las preguntas de los niños son las más difíciles de contestar. Pero bueno, independientemente de eso, esta ciencia recreativa, además de llegar al público en general, tuvo un doble impacto, algo que no esperamos y creo que sí vale la pena aquí resaltarlo. Llegó también a la misma comunidad científica que no estaba metida en su área. Por primera vez los biólogos empezamos a entender la parte de los físicos y los físicos lo de los biólogos y los químicos y la óptica. Y entonces tenías en la tarde a doctores, no sé, de patología o de fisiología, jugando con una masa o viendo la tensión superficial y entendiendo lo que para muchos es complejo, pero con un ejercicio tan sencillo lo puedes entender. Entonces, no solamente tuvo el impacto en la gente, en la población general, sino también tuvo un impacto sobre los demás científicos, que algo que yo noté y una de las críticas que se le hizo a un centro de investigación, no voy a decir cuál, fue, y yo creo que la mayoría va a dar con ello. Y no nada más es uno, yo creo que la mayoría lo tiene, es que nunca conocemos lo que está haciendo el vecino, así de fácil. Sí. Entonces, me gustó eso porque luego dicen, es que quiero hacer esto y esto, pues tu vecino ya lo está haciendo, ¿por qué no te unes a colaborar con él? Entonces, el impacto, además de hacer divulgación, haces difusión con tu vecino para que se ponga las pilas para trabajar contigo, ¿no? Y hacer algo más grande. Nada más. Sí, de hecho creo que eso que muestras es muy importante, esta parte de las colaboraciones y que justamente esta parte de la ciencia recreativa pues a veces se da mucho en las universidades luego de que no, pues vamos a hacerlos como los eventos y mostrar lo que se hace en el laboratorio, pero a veces también como que la regamos en la forma de cómo acercarnos y cómo difundirlo, ¿no? Entonces, esta parte de la ciencia recreativa creo que ayuda mucho para eso, hasta en los mismos congéneres, ¿no? Aquí en la UAB lo que han estado haciendo últimamente es esta parte de las puertas abiertas, donde invitan a la gente y población en general, ¿no? Pero sí, gran parte es de los mismos estudiantes que están ahí y que van a conocer otras áreas, ¿no? Que yo creo que eso es también parte de lo interesante y justo para que conozcamos qué anda haciendo el de al lado. Pero sí, no sé si alguien más tenga algún otro comentario o algo. Yo, A ver, Alma. bueno, ahondando un poco más en el tema que comentaba Luis hace un momento, de hecho, sí, en Ciudad de México ya tiene muchos años este tema de ciencia recreativa, está Recreación en Cadena con el proyecto Suma Ciencia y también está, ay, ¿cómo se llama la otra red? Somedicit, que justamente son asociaciones que hacen actividades científicas y que se basan en la ciencia recreativa.
Solo es importante recalcar que la ciencia recreativa no solamente son como talleres o cosas así, ¿no? En realidad lo que busca es una experiencia, o sea, ¿cómo decirlo? Podemos crear todos talleres, pero lo que busca la ciencia recreativa es que justamente las personas a través de su contexto recreen como ese experimento y es por eso que es muy importante cuando dice Luis que pues cada uno de los científicos que empezaron a participar en esto pues empezó a entender las cosas de una manera distinta y empezaron a ver qué es lo que hacía uno y qué es lo que hacía el otro y así, ¿no? Entonces, también es importante comprender que a la actualidad todavía hay muchas personas, muchos científicos que son de la vieja escuela y son un poco reacios a este tipo de cambios porque les comentábamos desde el inicio, se tiene una formación muy estricta, muy rígida, muy cuadrada, muy gris, si lo queremos ver de esa manera. Y la ciencia recreativa, pues nuevamente nos saca de esa zona de confort, justo para acercar la ciencia a la sociedad. Entonces, si ustedes quieren intentarlo, sobre todo para quienes hacen actividades presenciales o las piensan hacer en algún futuro, de verdad, si se basan en ciencia ciudadana y ciencia recreativa, ustedes van a lograr muchísimas cosas. Van a poder generar un impacto y sobre todo una experiencia significativa que es en donde se lleva un aprendizaje que va a perdurar. Entonces, pues solamente se los pongo sobre la mesa para que no olviden esa parte si ustedes quieren hacer actividades presenciales en algún momento. Les va a ayudar muchísimo. Y pues, ¿explicamos lo de la tarea? Bueno, desde la primera sesión, o creo la segunda, ya les habíamos hablado de que vamos a tener este proyecto final. Entonces, por eso les decíamos desde el inicio que agarraran ya un tema de su expertise, un tema que manejaran, porque del borrador que escribieron anteriormente, es decir, del que nos presentaron el día de hoy, ustedes van a realizar su producto de divulgación que los vamos a presentar en la última clase que tenemos. Les vamos a facilitar una liga de Drive para que ahí puedan subir su producto de divulgación y pues su fecha límite es el 16 de abril a las 6 de la tarde, ¿va? Ahora, ¿cómo puede ser ese producto de divulgación? Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero les puedo decir en este momento que ustedes pueden hacer infografía, pueden hacer un video, pueden hacer un artículo, pero pues yo recomendaría de verdad que traten de explorarlo un poquito más, de experimentar un poquito más, pero si por tiempos o cuestiones así prefieren hacerlo de la manera en la que les sea más cómodo a ustedes, no hay ningún problema, pero pues si pueden experimentarlo un poquito estaría muchísimo mejor. Entonces, pues continuamos, ¿no, Dan? ¿Alguien tiene alguna duda o ajá, particular o algo así? Si no, pues entonces sí continuamos. Pues sí, vamos a entrar entonces a la parte de los productos de la divulgación, donde vamos a precisamente tener ejemplos ya más claros para ir aterrizando todo esto que estamos haciendo. Si se dan cuenta, fuimos explorando desde cuestiones de la educación, de cómo transmitir un mensaje, empezamos a hacer ejemplos y prácticas con la densidad conceptual, ahora desarrollamos el storytelling y poco a poco estamos justamente llegando a esta parte final que va a ser ya su producto de divulgación, que es una de las cosas importantes de este curso, ¿no? De que termina y se llevan algo ya hecho. Y por eso tanto ejercicio, tanta práctica. Pero vamos a hablar primeramente de uno de los más comunes, que es el artículo de divulgación, que justamente ya les he estado mencionando y que pues ahora sí que pues lleva mucho tiempo que en el que la academia o la comunidad científica pues realiza estos artículos de divulgación. Y es bien importante que tengamos en cuenta estos puntos porque, de nuevo, no sé si se acuerdan que en algún momento yo les platiqué ahí que
Vi a alguien que hizo un artículo de divulgación y que básicamente tenía toda la estructura y toda se parecía como si fuera un artículo de difusión y pues ahí no cumple el cometido, ¿no? Entonces, de manera general, voy a plantear algunos puntos, vamos a ver un ejemplo para que tengamos un poquito más claro esta parte, ¿ok? Entonces, para realizar este artículo de divulgación, partimos de algo importante que ya hemos mencionado, que el tema principal sea de nuestro expertise, ¿no? Muy aventurados seríamos si habláramos de algo de lo que no sabemos y se puede siempre y cuando nos documentemos, ¿no? O sea, yo me he metido en cosas, por ejemplo, de planetas, ¿no? O de estrellas, o de este tipo de cuestiones que son más de la física. Yo tengo una formación de biología y ya especialización en microbiología, pero debido a que pues igualmente estoy en contacto con esta otra parte de la física, pues igualmente puedo realizar una investigación, ¿no? O sea, al final de cuentas nos forman para poder acceder de manera más fácil a este tipo de conocimientos, ¿no? Y obviamente no con gran profundidad. Por eso, pues puedo estar hablando un poquito acerca de las estrellas o cosas de ese estilo, ¿no? Y que pues es algo muy importante tener en cuenta que el tema principal debes de manejarlo súper bien, ¿no? Ahora, tenemos que tener claridad en la idea que vamos a comunicar. Porque si no pasa lo que ya platicamos, si no sabemos cuál es el punto, cuál es el meollo y qué es lo principal, podemos empezar a meter un montón de conceptos, aumentamos la densidad conceptual y pues nos enrollamos mucho y no tiene ni pies ni cabeza y al final no pudiste aterrizar nada, ¿no? Y entonces es súper importante tener clara la idea que quieres comunicar para evitar la densidad conceptual elevada. ¿Hacia quién lo quiero dirigir? Esto evidentemente es igual a lo que ya hemos dicho, definir el público. Si vamos a participar en una revista, obviamente tenemos que ver las políticas editoriales, donde ahí se nos dicta cuál es el público al que va dirigida la revista, ¿no? Y delimitar la profundidad para disminuir la densidad conceptual, que esto va de la mano con lo que les digo. Y entonces hacemos uso de estas herramientas que ya vimos. El storytelling evidentemente es algo que sí o sí tenemos que tener en cuenta para escribir un artículo de divulgación, porque si no, solamente se convierte en soltar datos y de eso no se trata, ¿no? O sea, hay que construir una historia y alrededor de esa historia damos datos, pero que los datos no sean lo principal en ningún momento, porque si no se vuelve un reporte o se vuelve una cuestión de difusión, ¿ok? Entonces es súper importante usar el storytelling, ¿no? Analogías, como lo que vimos en el stand-up. Eso es muy, muy, muy importante también porque en la lectura, justamente si tú va a depender de qué tono le quieras dar, ¿no? Es muy amigable que el tono del artículo de divulgación a lo mejor sea un poco cómico, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que escriban una comedia o algo así como de súper de risa, pero sí que tengan momentos en los que te saquen de repente de ese hilo, ¿no? En el que va. Y eso es un buen recurso, precisamente para retomar de nuevo, ¿no? La atención. Entonces, usar analogías, súper recomendado. Y pues justo generar empatía. Recuerden que si no generamos empatía con el público al que nos estamos dirigiendo, se pierde. Entonces, al escribir, tenemos que tener muy claro que hay que generar empatía. ¿Ok? Porque la escritura, o bueno, la lectura es un medio complicado para poder atrapar. Obviamente hay mucha gente que disfruta la lectura y que es su pasión incluso, pero la mayoría de la población no. Entonces recuerden, tenemos que generar esta empatía para poder atrapar a las personas y quién sabe, incluso hasta les podemos desarrollar un gusto por la lectura. ¿Ok? Ahora. Vamos a partir de este ejemplo. Este es un artículo de divulgación que escribí hace ya un rato, que pues justamente fue por parte de un proyecto que se generó en el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, donde participamos varias personas que justamente estamos en la academia y que, no sé, fuimos como 20 personas más o menos, que escribimos un artículo de divulgación, se imprimió en un libro y ese libro se los vamos a compartir.
pues tiene justamente diferentes tipos de artículos, ¿no? Historias y cosas de las que se habló, ¿no? Entonces, quiero partir de esto porque justamente creo que hay muy buenos elementos que se pueden reconocer, básicamente, ¿no? Entonces, esta es la primera página de mi artículo. Y pues bueno, en este caso, normalmente los artículos van acompañados de al menos una imagen que ayude al lector o lectora a imaginarse, pero súper importante, tendríamos que poder generar imágenes en la mente de la persona sin necesidad de que exista una imagen tal cual, ¿no? Entonces, aunque sí ayudan, es solamente un recurso extra, ¿ok? Pero con esto, con esta imagen que tenemos aquí, con el título y el primer párrafo, me gustaría que me digan de qué va. Se los voy a leer. Este artículo se titula Botón de autodestrucción activado. Espera, ¿qué? Hablar sobre el fin del mundo no es ajeno para ninguno de los mexicanos. Desde la supuesta predicción del fin del mundo en el 2012 por los mayas, hasta mi tía que los domingos después de misa me hablaba sobre el libro del Apocalipsis de la Biblia. También tenía amigos cristianos que me contaban sobre la profecía en la que Dios volvería a venir a la tierra y solo se llevaría con él a cierto número de personas. En aquellos años, cuando era famoso el rumor de los mayas, recuerdo que ya me habían contado o había visto pelis de terror como La Noche de los Muertos Vivientes. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿alguien me quiere decir de qué va el artículo? El apocalipsis. Bueno, al fin, cuando Ok, cuando se va, o sea, está hablando de que se va a destruir, ¿no? El mundo. ok, Y ok, por pues, ahí. por la imagen, pues me imagino que es por la contaminación, ¿no? Ok, muy bien. Uli, Sí, justo iba a comentar eso, ¿no? Contaminación y desastres naturales por la imagen, ¿no? También por el ujú. título. Sí, 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 justo. Creo que es claro ver hacia dónde voy, ¿no? O sea, mi premisa es hablar sobre el fin del mundo y mi título habla sobre autodestrucción, ¿no? Entonces sí, eso hago uso, ¿no? Recurro a esta cultura popular para generar una imagen plausible en la mente de las personas a quien me estoy dirigiendo, ¿no? O sea, les empiezo a hablar desde la iglesia, o sea, les pongo en la mente no sé si mucha gente vaya con sus tíos o sus papás a la iglesia, ¿no? O haya ido en algún momento en su infancia o lo que sea. Entonces, justo eso es lo que quiero, ¿no? Eso es lo que yo quise generar, ¿no? Por aquí en el chat, Emil pone del fin del mundo, pero por el cambio climático. Ajá, y Frida también, cambio climático, precisamente, ¿no? Entonces yo empiezo a generar estas ideas. Entonces, si dan cuenta, en ningún momento estoy dando datos duros, ¿no? O sea, datos duros de qué me estás hablando. Yo te estoy hablando de algo normal, con que cualquier persona podría empatizar con esto, ¿no? Obviamente habrá quienes no, habrá quienes tengan diferente formación en la vida y que a lo mejor tienen una religión diferente en su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues al menos a una gran mayoría le pude haber pegado, ¿no? Con esto. Entonces, ahora, para analizar a quién me estoy dirigiendo les quiero leer esta parte, ¿no? En aquellos años, cuando era famoso el rumor de los mayas, recuerdo que ya me habían contado o había visto pelis de terror como La Noche de los Muertos Vivientes o Terminator, El Día del Juicio Final, que fue muy popular en la década de los 90. Qué chistoso que podíamos imaginar formas tan diversas del fin del mundo. Con esta información, ¿a quién creen que me estoy dirigiendo? ¿Hacia quién va, hacia quién es mi público? Los millennials. ¿Los millennials? ¿Ok? Pues es que son los que vimos esas películas. Totalmente, personas que crecimos en los noventas de 25 a 35 años. O sea, aquí lo dejo súper claro, ¿no? Que fue muy popular en la década de los años 90. Obviamente que habrá quienes son más jóvenes o más grandes que igual pudieron alcanzar a verlo, pero en general, no sé, en televisión no televisión por cable, la televisión abierta, en el Canal 5 pasaban mucho este tipo de películas, ¿no? Entonces, si tú creciste en esa época, seguramente las viste, ¿no? Entonces, ahí yo ya definí mi público porque les estoy hablando a esas personas para que entren dentro de este ambiente que estoy generando, ¿ok? Y pues sí, ahí está.
cultura popular. Eso es sumamente importante cuando hacemos divulgación. ¿Por qué? Porque somos muy particulares las personas que tenemos este gusto o que desarrollamos este gusto por la ciencia y por estos temas en los que nos metimos a fondo, ¿no? Entonces, si queremos comunicar esto y compartirlo con las demás personas, tenemos que apelar a la cultura popular, porque eso es lo que nos, en donde estamos inmersos, ¿no? Todas las personas, sin importar si eres científico, abogado, chef, lo que sea, ¿no? La cultura popular. Adelante, Luis. Ahí tengo una anotación que hacer, porque la divulgación y todos los medios de comunicación tienen un impacto sobre la sociedad muy fuerte y una responsabilidad muy grande. ¿Hasta qué sentido es válido? Por ejemplo, ahí ya en este párrafo ya lo haces mención, el famoso rumor de los mayas y en el previo decía el fin del mundo. Ujú, Finalmente ese mensaje que se manda para toda la gente que lo lee, la traducción es, los mayas predijeron el fin del mundo. Así se entiende. Pero es un dato erróneo porque no difundieron eso. No ujú. cuando uno pregunta con la gente que es experta, lo aclara y no dijeron que era el fin del mundo, era un cambio de periodo. Entonces, ¿hasta dónde la divulgación puede tomar algo que no está del todo claro, dárselo a la comunidad y seguir dejando ese rumor erróneo? ¿Cómo? Se permite seguir dejando ese Mira, error? aquí la cuestión es que estoy apelando a lo que se conocía, como tú bien lo dijiste, la gente que es experta en eso sabe de qué va, pero popularmente todo mundo escuchamos que eso es lo que se hacía, la predicción del fin del mundo. Y yo no voy a desarrollar más eso porque no es mi área, no es mi punto, ¿ok? Solo lo tomo como un recurso de cultura popular, pero justo por eso dije el famoso rumor. No estoy diciendo así como predijeron los mayas. No, 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 no. O sea, Ujú, las palabras justamente están en ese sentido y no está mal hablar de algo que a pesar de que fue erróneo, todo mundo lo conocimos así, porque habrá quienes se quedaron hasta ahí y quizá nunca supieron que era diferente, ¿no? Y a lo mejor si leen esto de, ¿cómo que es un rumor? No, no fue verdad. Obviamente no, no fue verdad que se equivocaron, pues ya ahí queda de la gente de el incluso preguntar o hacer otras cosas, ¿no? Pero claro que puedes mencionar algo que es de cultura popular sin hacerlo como un hecho, ¿no? Pero sí, o sea, ok, es un recurso nada más. perfecto. Gracias. Entonces, y justo eso, esta parte es súper importante porque también creo que como personas que estudiamos, ¿no? Y que se nos enseña de que no, es que tienes que decir las cosas bien y así, así, a veces soltar esa parte y decir, hoy, bueno, o sea, se vuelve complicado, pero justo tenemos el lenguaje, ¿no? Y tenemos la redacción para poder hacerlo de la manera correcta y no de estar diciendo una mentira, ¿no? O sea, nada más tomas un recurso y ya, es eso. Entonces, pues bueno, ya con esto, este ejemplo, justamente aquí les comento, ¿no? Lo que ya les había dicho anteriormente, mi tema principal es contaminación y cambio climático. Entonces, si bien yo hoy en día me especializo en cuestiones de microbiología, de patógenos transmitidos por alimentos, etcétera, tengo una formación como biólogo y sé manejar los temas de contaminación y cambio climático, aunque no sea mi área de estudio actual, ¿no? Pero tengo ese background y por lo tanto tengo la capacidad de entenderlo y decir las cosas correctamente. Entonces, ese es mi punto, ¿no? Tema principal de expertise. Yo puedo abordarlo, contaminación y cambio climático. Ahora, la claridad en la idea a comunicar. Yo desde el principio estoy dejando lo más claro posible, sin soltarlo directamente, que yo quiero hablar sobre ser conscientes en esta situación, ¿no? Del cambio climático e invitar a hacer cambios en nuestros hábitos. Por eso mi título es Botón de autodestrucción activado. O sea, y a pesar de que eso al inicio no me dice mucho, o sea, sí me da una idea, ya conforme desarrollo el artículo, ya va tomando sentido este título, ¿no? Entonces, otra cosa, yo estoy delimitando mi profundidad, solo di datos, digo, obviamente ya esto no se los estoy mostrando porque pues es un poco más largo el artículo, pero yo di datos sobre lo que sucede en nuestra sociedad,
doy unos datos del INEGI, efectos del cambio climático. Creo que lo más denso que toco es hablar sobre las partículas PM2.5 en general la repercusión de la contaminación en enfermedades respiratorias como la COVID-19, que incluso a pesar de que eso es un dato que doy, lo tomo como recurso igualmente porque es algo en lo que en ese momento, pues cuando escribí el artículo, pues ya mucha gente sabía, ¿no? O sea, qué onda con el COVID. Y pues hoy en día más, ¿no? Entonces, eso, o sea, delimité y no me fui más profundo que esa parte. Y pues básicamente mi storytelling, ¿no? Mi storytelling fue a través de la narrativa de yo como personaje, el Dan de 25 años, que comienza a tomar decisiones como a un adulto joven y piensa sobre la nostalgia y la fantasía que lo ha rodeado. O sea, mi relato justamente, yo soy el narrador y voy diciendo todas estas cosas de que me acordaba de que mi tía y de que mis amigos y de cómo hoy en día para mí ha sido difícil saber qué consumir, qué no consumir, porque hay un problema de contaminación, etcétera. Y tengo mucha nostalgia porque constantemente me recuerdo a cuando era más chico y que las cosas eran diferentes. Entonces, ese es mi storytelling, ¿no? Entonces, importante, súper importante, traten de contar una historia y que dentro de la historia vengan los datos. Eso creo que de manera general es lo que les puedo recomendar para escribir un artículo de divulgación, ¿no? Y además lo evidente que ya incluso mencionamos hace rato, que es que su título sea llamativo y que no sea un título con datos duros, ¿no? O sea, incluso no voy a decir que entre más alejado del dato duro mejor, no, porque incluso hay datos, digo, palabras como por ejemplo lo de los opioides que incluso podrían ir dentro de un título, pero pues construido, ¿no? Pero sí que su título sea bueno, porque esa es la primera cosa que puede llamar la atención de una persona, ¿no? Que puede leerlo. Entonces, pues sí, nada, no sé si tengan alguna duda sobre esto. Es la parte de los artículos de divulgación. En caso de que quisiéramos hacer en nuestro producto un artículo de divulgación, podríamos consultarles sobre algunas dudas que se nos vayan generando. Sí, 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 claro. De hecho, como una de las cosas que comentamos desde el inicio, como el grupo nunca se va a cerrar, o sea, ese grupo va a quedar ahí abierto, con los artículos lo que podemos hacer es que nos lo manden. Sería muy tedioso revisar el artículo en la última sesión, pero lo que podemos hacer es revisarlo aparte, nosotros tres, y darles como justo estas revisiones, ¿no? De cuestiones que estén ahí, que sean importantes. Totalmente. Ok, gracias. Yo tengo otra duda. Sí, dime. Am, Así como alguna extensión estándar o, bueno, de los artículos de divulgación. Eso va a depender totalmente de la revista donde la quieres mandar. La revista te va a dar el máximo de palabras. Ah, no, yo decía un mínimo. Ah, mínimo. Ujú. O sea, ¿tú sientes que, por ejemplo, con 2 o 3 páginas es suficiente o hay que 3 hacerlas? páginas ya es demasiado. Ah, ok, O pero sea, por eso quería saber así como de cuánto hablamos, ¿no? sí, sí, tal vez unas, ¿qué serán? No, una página, igual, o sea, una cuartilla te sirve bien para describir algo, una historia muy breve, y ya con eso estás, o sea, es que tienes que justamente saber delimitar esta profundidad y ser muy clara en una cuartilla. Yo creo que tal vez el estándar podría decir que son dos, ¿no? O sea, en la mayoría de las revistas de divulgación que he visto, a lo mejor son dos. Hay algunas como ves, que sí se extienden bastante, pero pues ese es el formato que tienen, ¿no? Entonces, ajá. Ah, ok, gracias. Y bueno, a ver, pues adelante, Bruce.
Vale, bueno, otro producto de divulgación que podemos llegar a tener es esta parte de las conferencias virtuales. De hecho, anteriormente creo que lo llegué a mencionar por ahí, pero por ejemplo, a partir de lo que fue la pandemia, creo que tuvo un gran auge toda esta parte de las conferencias virtuales, ¿no? Sobre todo porque pues todos los que estábamos como metidos en la academia o estábamos en la escuela o cualquier cosa, pues al final del día no nos quedó de otra más que movernos a la modalidad de línea, ¿no? Y todo el boom del Zoom, del Google Meets y todas esas. De hecho, hay quien hasta ha calculado que todo ese tipo de plataformas tuvieron un avance de los próximos 8 o 9 años en aproximadamente unos meses, porque no queda de otra, pues por la situación que atravesamos, ¿no? Pero, pues al final del día, a raíz de ahí, muchas revistas, al final del día, muchas partes en donde trataban de ver esta parte de difundir ciencia, pero también del mismo modo hacer esta parte divulgativa, pues empezaron a basarse en esto de las conferencias virtuales. En esta cuestión de, pues prácticamente lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Hacer una videollamada o, por ejemplo, en Facebook, en YouTube, en diferentes hacerlos en vivos y pues también ver y compartir esta parte divulgativa, ¿no? ¿Puedes darle a la siguiente? Y por eso es que actualmente una de las grandes cosas que podemos empezar a aprovechar es justamente mover a lo mejor algún tipo de artículo, alguna cosa que vamos a producir por medio de algún tipo de ponencia, ¿no? Normalmente, por ejemplo, actualmente o la mayoría de las plataformas que empezaron a acomodar esta modalidad, como por ejemplo la PCM, empezó a ocupar la situación o la plataforma como tal de YouTube en donde se pueden empezar a hacer algún tipo de presentación, ya sea que te bases en algún artículo científico que hayas estado realizando o también, por ejemplo, con los estudiantes de preparatoria o de universidad, pues también se empezó a basar en el hecho de, bueno, las presentaciones de proyectos que luego al final de cuentas terminan haciendo, pues no nada más queden en un tipo de presentación en el que pues sea algo que presenten para la clase, sino para que posteriormente también tengan un beneficio en que terminen teniendo un pequeño resumen y al mismo tiempo termine convirtiéndose en una conferencia. Y creo que esta parte de las conferencias virtuales ayudó bastante. Igual también hay que entender que al momento de hacerla, pues no podemos seguir pensando en, bueno, es que esto va a ser para todo público, porque simplemente lo voy a colgar en un canal de YouTube, ¿no? O lo voy a mandar al final de cuentas a la revista o a donde quiera que se envíe. Hay que entender que pues hay diferente público al que tiene que ir señalado y pues de ese modo también tenemos que definir el lenguaje divulgativo que se va a utilizar, ¿no? Yo, como anteriormente les he mencionado, pues me baso mucho en que sea el lenguaje que trato de usar o lo que trato de expresar para al final de cuentas agricultores, cualquier persona que trabaje en el campo, esté interesado en compostas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hay jerga, hay manejo, hay algunas situaciones que al final del día se tiene que ocupar, ¿no? Y pues este tipo de ponencias, pues al final del día y sobre todo también los alcances que llega a tener YouTube, ¿no? Una de las cosas que actualmente también se llega a tener es el hecho de, por ejemplo, YouTube, pues es uno de los grandes buscadores, como lo hemos mencionado anteriormente, y pues actualmente se sabe que muchos estudiantes y muchas personas, al final de cuentas, cuando queremos buscar algún tema, queremos saber algo, queremos ahora sí que encontrar al final de cuentas hasta la definición de alguna cosa, pues terminamos buscando algún video en YouTube, ¿no? En donde nos pueda enseñar, nos pueden explicar, y por eso es que, pues, por ejemplo, la plataforma de YouTube es uno de los mejores lugares a donde podemos colgar al final de cuentas un tipo de estas ponencias, ¿no? Y también recordar que al final del día toda esta parte también ayuda en la parte de la visibilidad, en al final de cuentas llegar a un público más extenso o tener por lo menos ese alcance de llegar a un público más extenso. Y por eso es que muchas revistas, muchas asociaciones como la Asociación Popular en Ciencias Microbiológicas, ESMOS o diversos tipos de revistas, al final del día se quedaron todavía con esa modalidad, aunque pues acabó la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ayuda a aumentar la visibilidad, ayuda al final de cuentas a que los científicos o todos los que nos dedicamos en la academia pues alcancemos y terminemos aumentando esta parte de presentar nuestros artículos, presentaciones o al final de cuentas el tema que vayamos a agarrar. Puedes darle a la siguiente. No cambió. Y, por ejemplo, unas de las que hemos estado, y por eso y también los hacemos invitación, pero también una de las que hemos estado utilizando, pues al final de cuentas son como pues estas ponencias individuales. En estas ponencias individuales, pues por ejemplo, tienen esta parte del sentido de hacer un estilo blog, pero pues al final de cuentas podemos grabarnos en primera persona. Al momento de grabarnos en primera persona, hacemos una explicación de algo divulgativo
y junto con estas exposiciones al final del día también hay que terminar desarrollando algún tipo de resumen. En muchas de las revistas en donde aceptan este tipo de videos, te piden el anexar un resumen con el cual queda indexado como si fuera una ponencia que se dio en un congreso o en alguno de estos dos. Y lo mejor de todo es que estas ponencias también en esa modalidad pueden terminar siendo citadas en algún otro artículo o en algún otro lado en donde se pueda generar o compartir esta parte de la divulgación, ¿no? Entonces, esta es una de las formas en las que puede ser como a primera persona. Igual, pues para esto posteriormente recomendaremos algunas cosas, pero por ejemplo es la parte de los audífonos, bueno, del micrófono más que nada, pues es la parte del audio, pero pues sí también tener un guión, pues que al final de cuentas vaya relacionado con lo que queremos presentar. Puedes darle la siguiente. Y, por ejemplo, también tenemos la otra modalidad, que, por ejemplo, es esa de como la de primera persona, y la otra es justamente ocupar a lo mejor algún tipo de presentación, que es la que les decía que luego a veces podemos tomar alguna presentación que ya normalmente damos, tanto, por ejemplo, alguno que sea docente, pues a veces ya tenemos como que las diapositivas preparadas, y a veces es una clase que hasta uno dice, ah, pues es que esa clase de ya tantas veces que la he dado, pues me sale muy bien, ¿no? Pero en vez de que nada más se quede como en eso, en la clase o en ese producto como tal, pues también se puede terminar cargando en estas, al final de cuentas, en esta presentación, ya sea que aparezcan ustedes, como se ve aquí abajo, o no aparezcan ustedes y solamente sea la presentación, pero pues esta parte puede generarse como un tipo de presentaciones para la parte divulgativa. Y muchas revistas que al final de cuentas buscan cargar este tipo de proyectos o este tipo de cosas, pues también las terminan como aceptando, ¿no? Una de las ventajas que tenemos, por ejemplo, con el PowerPoint, que últimamente como que hay decidí antes si seguir usando PowerPoint o Canva, pero pues por ejemplo con el PowerPoint es que el PowerPoint puede autograbar la pantalla, ¿no? Pueden al final de cuentas usar las herramientas para poder hasta grabar su voz, grabarse ustedes mismos o al final del día también grabar nada más la pura presentación que se está haciendo y con eso pues al final de cuentas terminar grabando, ¿no? Tampoco es como que necesitemos un gran auge o moverle mucho a esto aparte de, bueno, cómo grabo un video de mi pantalla y ese tipo de cosas, ¿no? Podemos usar el mismo PowerPoint para poder terminar generando este tipo de ponencias que pues nos ayudan justamente para presentar y del mismo modo pues aquellos tipos de presentaciones o proyectos que hemos realizado pues también terminen convirtiéndose en algo pues al final de cuentas algo tangible que nos pueda llegar a servir también para la parte de la academia y el currículum y este tipo de cosas, ¿no? ¿Puedes darle la siguiente, Dan? Bueno, y era la parte de que usaran el PowerPoint. Y hay algunas plataformas, como les digo, en las que, pues al final del día también los invitamos a hacer el uso de ellas, ¿no? Como es, por ejemplo, esta parte del APCM y ESMOS. Justamente tienen al final de cuentas sus canales de YouTube en donde terminan colgando todas estas tipos de presentaciones que pues, ustedes pueden generar. De hecho, lo que tienen que hacer es generar la ponencia, no importa si es de 2, 3 minutos o termina siendo hasta de 1 hora, pero también tiene que ir acompañada con un resumen de 250 palabras. Se acompaña junto con ese resumen, todo puede ser de carácter divulgativo y al final de cuentas se hace igual que la publicación de un artículo, ¿no? Se va a revisión por pares y pues al final del día se termina generando la próxima publicación, ¿no? Entonces nosotros también los invitamos a aprovechar estas de las cosas que tiene la PCM o colecciones Desmos que actualmente ya están desde lo que es desde pandemia hasta ahorita manejando también esta parte de pues tener la modalidad de poder publicar, de poder divulgar. Además, recordemos también que, por ejemplo, para los que estamos involucrados en la cuestión del CONACYT, pues también hay que tener algunas constancias porque ya nos pide hacer todo este tipo de actividades y una de las formas en las que actualmente se ha visto, pues es el generar este tipo de en la PCM o en colecciones ESMOS, este tipo de presentaciones que pues también te terminen dando una constancia tangible y también la ventaja de todo esto es que las que cargan aquí pues también pueden servirte para citas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces pues es como otro material que pueden terminar realizando, que pueden explotar tanto de la forma de difusión como de la forma divulgativa, ¿vale? Igual les vamos a compartir ahí en el grupo un par de ponencias que hemos enviado nosotros para que pues también ustedes vean los diferentes formatos y pues en dado caso se terminen animando a enviar alguna de las dos, tanto a la PCM como a las colecciones de ESMOS. ¿Vale? Disculpa, Sí. Bruce, en estas dos que acabas de presentar, veo que la Desmos es más abierta en los tópicos.
¿APCM es exclusivamente microbiológica o también se ha abierto a otro tipo de características en el índole biológico? No, de hecho, de hecho, justamente cuando brincó como esta modalidad se abrió totalmente. La APCM antes, de hecho, aquí en la UAB se daba la ponencia una vez al mes y era todo de microbiología. Pero ya cuando brincó como esta modalidad, porque pues entramos a pandemia y todo esto, empezaron a aceptar trabajos de diferentes índoles. Y entonces es como más abierta, aunque se enfoca más que nada en toda el área microbiológica, pero sí puede ser un poco más abierta. Y la colección de sesmos, esa sí es como totalmente multidisciplinaria, ¿no? Sí está abierto a diferentes tipos de temas que puedas enviar o puedas... De hecho, estas luego a veces también les terminan aceptando también para la parte de publicación, a lo mejor manuales o no sé, algunos pequeños reseñas que a veces ya no, pues nos damos cuenta que no puede convertirse en un artículo, pero puede quedarse como una reseña o como al final de cuentas apenas una infografía. De hecho, también te aceptan la parte de que se envíen las infografías y te otorgan una constancia de publicación, ¿no? Gracias. Sí, de hecho, por ese lado las pueden explotar bastante. Nosotros hemos enviado algunas ahí y pues al final de cuentas actualmente, y yo, por ejemplo, con mis estudiantes de la que tengo, por lo regular los termino enviando a que también, pues, las presentaciones que luego hacen de un proyecto, pues terminen aquí, que ya se vuelven algo más tangible y pues te ayuda también en esta parte de la currícula y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que también usen estas dos plataformas. Igual les vamos a pasar los links de ambas plataformas para que puedan ver todo el contenido que tienen, el cómo enviar, que también una ventaja que tienen es que pues también relativamente es económico, ¿no? Sabemos que una publicación de algún artículo luego sale cara y estas pues tienen el costo de publicación me parece que de 250 pesos, ¿no? Entonces pues también es relativamente económico a comparación de otros papers o otras cosas que se terminan enviando y pues al final En- del día... en- Ajá. entonces tienen, ¿cómo se llama? Están indizadas y Sí, tienen SN. Oh, ok, ok, ok. sí, de hecho, estas son como una de las Gracias. ramas que tiene la revista de alternativas y tendencias WAP. Entonces, ellos sí están indexados en Latindex, en algunas indexaciones, y estas son como sus ramas, la PCM y colecciones ESMOS. Sí, sí, y ya igual hacen su revisión por pares y ese tipo de cosas, pero pues la ventaja es que pues al final del día te puede terminar dando o obteniendo un producto, ¿no? Igual les vamos a enviar los links para que las curiosen y vean todo lo que tienen y pues también les hacemos la invitación. Recuerden que, por ejemplo, ahorita la constancia pues sale a partir de la Asociación Poblana en Ciencias Microbiológicas, que pues al final del día es la que también avala esta parte, ¿no? Y pues es la ventaja que llegamos a tener por ahí. Igual pues les externemos la invitación para que también puedan estar enviando algún trabajo o hasta el mismo producto que tengan. Y a lo mejor dicen, no, pues es que no puedo enviarlo a alguna revista o algo. Pueden terminarlo enviando aquí y pues también les termina dando pues al final de cuentas algún beneficio. Sobre todo Colecciones Esmos ha estado últimamente publicando varios tipos de infografías o carteles que al final del día van más en carácter divulgativo y pues, por ejemplo, y presentar algunas cosas. Colecciones Esmos ha estado haciendo la publicación de ese tipo de trabajos principalmente. Sobre todo porque es como más multidisciplinaria, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda o algo. De mi parte no. No. Va, que va. ¿Podrían compartirnos, si son tan amables, los links de estos? Porque los estoy buscando en Google y al menos APCM no me aparece tan Oh, fácilmente. Me aparece nada más por Facebook o por ajá. repositorios de la UAP. Ok. Entonces, si pudieran tenerlos para poder acceder a más información de esto, se los agradecería. Muy amables. Sí, 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 ahí los mando ahí los comparto en el grupo, ¿vale? Gracias. Va que va, no sé si tengan alguna otra pregunta o algo. Si no, con eso cerramos el día de hoy. Y pues nada más, incluso, a ver, nada más comentarles que, pues la siguiente sesión vamos a ver otro tipo de productos de divulgación, ¿no? Como los videos, las infografías,
y un poquito de estas cuestiones tal vez técnicas, pero que están mucho más desarrolladas también en el manual que les dimos, ¿ok? Aquí no les vamos a dar un tutorial de cómo utilizar un programa de edición, por ejemplo, para videos, pero en el manual viene un link de un video en YouTube donde hicimos la grabación de cómo utilizar CapCut y cómo utilizar Filmora, ¿no? Y también de más o menos cuestiones generales de cómo utilizar las paletas de colores, etcétera. Pero igual eso se va a tocar un poco en la siguiente sesión. Y pues nada, vayan trabajando en su producto final, ¿vale? Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta Gracias. luego. Gracias. Gracias. Gracias.